En Canción de Hielo y Fuego conocemos a varias casas feudales. La más importante para la historia del mundo es la casa Targaryen. 300 años antes de los eventos de la saga principal, Aegon el Conquistador con sus hermanas crearon el imperio que se convirtió en los 7 reinos de Poniente con la ayuda de sus dragones, y por casi 3 siglos los reyes dragón gobernaron sobre estas tierras hasta que fueron destronados en la rebelión de Robert. Sin embargo, la rebelión de Robert no fue la primera guerra en donde la autonomía de la casa Targaryen fue desafiada. Desde un periodo muy temprano, la fe militante se rebeló contra los reyes Aenys y Maegor. La danza de dragones vio a media dinastía y reino envueltos en una guerra que extinguió a los dragones, pero ninguna de estas amenazas fue tan insistente y constante como la de una rama bastarda de la dinastía Targaryen, la casa Blackfyre. Después de la danza de dragones reinó sobre Poniente el rey Aegon III, conocido como Veneno de Dragón porque el último dragón murió durante su reinado. El rey Aegon se casó con Lady Daenerys de la casa Velaryon y tuvieron 5 hijos, los príncipes Daeron y Baelor y las princesas Daena, Rhaena y Elaena. El rey Aegon tenía un hermano, el cual era su mano del rey y su único amigo, el príncipe Viserys, quien a su vez tuvo 3 hijos llamados Aegon, Aemon y Naerys. Tras la muerte del rey Aegon lo sucedió el príncipe Daeron, pero murió joven peleando en una guerra contra Dorne en la cual perdió la corona del conquistador. Dorne era la única región del continente que había resistido la conquista de los dragones, por lo que sin hijos, Daeron fue sucedido por su hermano Baelor. Pero Baelor era un fanático religioso, por lo que encerró a sus 3 hermanas, una de ellas su esposa, ya que no quería ser tentado por la lujuria, por lo que cuando murió tras ayunar por 40 días seguidos no tenía ningún heredero. A Baelor lo sucedió su tío, el príncipe Viserys, que había sido por más de 10 años mano del rey, además de que era alguien bastante capaz. No obstante, el reinado de Viserys apenas duró 1 año, ya que su propio hijo, el príncipe Aegon, lo envenenó y se coronó como el rey Aegon IV. Aegon pasaría la historia con el apodo del Indigno, ya que era un hombre que no conocía el autocontrol. Le encantaba estar de fiesta, comer cantidades grotescas de comida, gastar dinero en lujos y emborracharse al límite. Pero el mayor vicio del rey Aegon eran las mujeres. No importaba que fueran de baja o de alta cuna, si el rey Aegon le gustaba, se iba a acostar con ella. En palabras de Ser Arlan, fuego y sangre son las palabras de la casa Targaryen. Las del rey Aegon debieron ser: báñenla y llévenla a mis aposentos. Muy pronto la corte se llenó de aduladores que le daban al rey todo lo que él quería, ya fueran sus hijas, hermanas o esposas, y a cambio él en ocasiones despojaba de alguna posesión a una casa noble para dársela a otra por su favor, o regalaba de sus propias posesiones, ya fueran ascensos en la guardia de la ciudad o incluso huevos de dragón, como en el caso de una de sus manos del rey, a quien le dio un huevo de dragón a cambio de dejar que se aprovechase de sus 3 hijas, o el maestro de armas de la Fortaleza Roja, Quentyn Ball, el cual era leal al rey Aegon y entrenó a sus nietos y bastardos, por lo que este le prometió un puesto en la guardia real en cuanto hubiera una vacante. Aegon afirmó acostarse con más de 900 mujeres, pero de entre todas estas destacan unas cuantas como las más importantes y las madres de los que se conocerían como los grandes bastardos. Barba Bracken fue la amante principal de Aegon cuando ascendió al trono, y su padre fue mano del rey hasta que quisieron acaparar y manipular de más al rey, por lo que terminó siendo ejecutado. De ella nació el bastardo conocido como Aegor Ríos. Melissa de la casa Blackwood, casa conocida por su rivalidad con los Bracken, fue el reemplazo de Lady Barba, ya que fue mandada de regreso a su señorío en gran parte por la presión del hermano del rey, el príncipe Aemon, el caballero dragón. Lady Melissa fue la más querida de las amantes de Aegon, llegando incluso a hacerse amiga de la reina. De ella nacería, entre otros 2 hijos, el bastardo conocido como Brynden Ríos, el cual aparece en la saga principal como el Cuervo de 3 Ojos, quien ayuda a Bran Stark a despertar sus poderes. Serenay de Lys fue la más hermosa de las amantes del rey Aegon, y también fue la última, pero igual tenía fama de bruja, aunque estos son solo rumores y no hay nada confirmado. Falleció dando a luz a la última de los bastardos del rey Aegon, la que se convirtió después en la mujer más bella del mundo, Shiera Seastar. Pero el más importante de sus bastardos no sería ninguno de estos. Aegon no perdonaba a nada que tuviera agujero entre las piernas, por lo que incluso con su propia familia se acostó. Daena Targaryen era la esposa y hermana del príncipe Baelor, y por lo tanto prima del rey Aegon. Daena estuvo encerrada por un tiempo debido a las medidas de Baelor. No obstante, ella logró escapar, posiblemente con la ayuda de su primo, y los dos se acostaron.
Daena quedó embarazada, pero a pesar de la insistencia, nunca mencionó quién era el padre durante su embarazo, ganándose así el apodo de Daena la desafiante. De Daena y Aegon nació un niño fuerte y atractivo, al cual llamaron Daemon. Daemon es también el nombre de otro personaje y antepasado, el cual es conocido por su fiereza a la hora de pelear y su lujuria. A pesar de tener tantas amantes y bastardos, el rey Aegon también estuvo casado y engendró hijos legítimos. Aegon el Indigno se casó joven con su hermana Naerys. Fue un matrimonio forzado impuesto por su padre Viserys, ya que Aegon desde pequeño ya tiraba sus fiestas, al igual que se llevó mal con sus hermanos desde niños, mientras que Naerys era una niña calmada que quería ser septa y que siempre se llevó mejor con su hermano el príncipe Aemon. Algunos dicen que incluso eran amantes, ya que durante la boda Aemon se enfureció con su hermano y la princesa Naerys lloró durante el encamamiento, y tras la boda el príncipe Aemon decidió unirse a la guardia real, probablemente con la intención de proteger a su hermana, ya que en un torneo disfrazado como un caballero misterioso nombró a Naerys como su reina del amor y la belleza, evitando que su hermano la humillara nombrando a una de sus meretrices. Así que Aegon era un mal marido, mal hombre y mal rey, mientras que Aemon y Naerys se mostraron afecto mutuo, el cual puede interpretarse como un amor de un hermano tratando de proteger a su hermanita del hombre que le hacía daño, pero a la vez cabe la posibilidad, conociendo a los Targaryen, de que este se haya convertido en un amor carnal, por lo que cuando Naerys estuvo embarazada por primera vez y tuvo al príncipe Daeron, no hubo quien esparciera el rumor de que Aemon era el padre del niño y no Aegon. Los rumores no hicieron más que incrementarse cuando el príncipe Daeron comenzó a crecer y ser un chico más calmado, respetuoso y culto en contraposición con su lujurioso padre, por lo que Aegon tampoco se llevaba bien con su hijo, al cual veía como un enclenque debilucho, y en su lugar favoreció a su bastardo Daemon Mares, al cual convirtió en caballero cuando este tenía solo 12 años, convirtiéndolo en el más joven en tener ese honor. Sin embargo, el mayor revuelo de esta acción fue el hecho de que le regalara la espada de Aegon el Conquistador, la espada de acero valirio y símbolo de la monarquía conocida como Fuego Oscuro o Blackfire. Sin embargo, Aegon, por más repudio que le tuviera a Daeron y a sus hermanos, nunca desafió de manera abierta a ninguno de ellos sobre esta cuestión y se dedicó a esparcir este rumor en las sombras, ya que el Caballero Dragón en una ocasión cuando Ser Morgill Haswick acusó a Naerys de adulterio, Aemon defendió su honor y lo abatió. En el 12º año de su reinado, con 49 años de edad, el rey Aegon, el cuarto de su nombre, conocido como el Indigno, falleció. La suya fue una muerte horrible. Sus últimos días se los pasó acostado en su cama con el cuerpo y cama llenos de excrementos y con sus extremidades consumidas por los gusanos, aún en vida. Aún en este estado, Aegon decretó un último deseo en su testamento, un insulto final para la esposa e hijos que tanto odió en vida. El rey Aegon en su lecho de muerte decidió reconocer y legitimar a todos sus bastardos, dándoles un reclamo sobre el trono de hierro, desatando así sangre y fuego durante 5 generaciones. Las rebeliones Blackfire habían comenzado. Aún con esto, Daeron seguía siendo el mayor de todos los hijos del rey, por lo que ascendió al trono tras su padre. No podía haber hombre más distinto al rey Indigno. Daeron en cuestión de meses reemplazó a todos los miembros de su consejo y de la guardia de la ciudad a los que su padre había permitido corromper la monarquía, y al poco tiempo logró algo que ningún rey había logrado, lo cual fue incorporar a Dorne al reino. La última región independiente de Poniente se sometió a la autoridad del trono de hierro no por la espada, sino por mediante 2 matrimonios, el de Daeron con Miriam Martell y el de su hermana Daenerys Targaryen con el príncipe Maron Martell. No obstante, muchos señores vieron esto no como un motivo de celebración, sino como una ofensa. Durante generaciones, los señores de las tormentas y del dominio habían guerreado contra los dortienses, y estos a su vez contra ellos, por lo que el hecho de que se incorporaran por la paz y además tuvieran muchos beneficios como respetar sus tradiciones más egalitarias, además de poder conservar el título de principado, hizo que muchos señores guerreros se sintieran disgustados y decepcionados. Por lo que muchos de estos señores comenzaron a ver a otro lado, a Daemon, que había tomado como apellido Blackfire por la espada del conquistador. Él sí se veía como un rey Targaryen, pelo largo, mamado, buen guerrero, y portaba la espada del conquistador y tenía el nombre del jinete más legendario. Mientras que Daeron, bueno, era tranquilo, le gustaba leer, escuchar a sus súbditos y respetaba a las mujeres. Además, el hijo mayor del rey, el príncipe Baelor, se veía más como un dorniense que como un Targaryen.
por lo que pronto todos los opositores del rey se juntaron alrededor de Daemon, sobre todo el gran bastardo Aegor Ríos, conocido como Acero Amargo o Bitter Steel, y Quentyn Bol. El primero tenía una rivalidad con otro bastardo, Brynden Ríos. Sus dos casas, los Blackwood y los Bracken, se habían peleado desde siglos atrás. Los Blackwood eran descendientes de los primeros hombres y adoraban a los viejos dioses de los árboles, mientras que los Bracken eran ándalos y adoraban a los siete. A este feudo familiar se le sumó el hecho de que los dos estaban enamorados de la misma mujer, Shiera Sistar, la cual igual era media hermana de ambos, pero ya sabemos cómo son los que tienen la sangre del dragón, y se decía, al igual que su madre, era una hechicera que se bañaba en sangre para mantenerse joven. Shiera siempre favoreció a Brynden sobre Aegor, aunque nunca se casaron y ella tuvo muchos amantes, pero Aegor nunca se contó entre ellos, mientras que Brynden fue el más querido y frecuente. Quentyn, por otro lado, estaba muy molesto con el rey, ya que incumplió la promesa de su padre y le dio la capa blanca a Sir William Wilde por razones desconocidas, acto que hizo enfurecer a Bol, por lo que estos, entre otros señores, incitaron a Daemon a rebelarse. Aunque igual cabe la posibilidad de que Daemon lo decidiera por cuenta propia, ya que a pesar de estar casado con Rohain de Tyrosh, de joven había deseado a la princesa Daenerys, honor que le había negado el mismo Aegon el Indigno, ya que quería una alianza con la ciudad libre de Tyrosh, y se rumorea que le dijo que no importaba, ya que después podría tener a más de una esposa. Aunque esto es poco probable, y solo sea un rumor esparcido por los conspiradores Blackfyre, ya que pasaron 8 años entre la boda de Daenerys y la primera rebelión, tiempo en el que Daemon nunca se opuso a esa unión y en donde además engendró a múltiples hijos e hijas. Sea cual sea que haya sido el verdadero motivo por el que Daemon decidió traicionar a su hermano, solo lo sabrán él y Martin. El caso es que en el 196 después de la conquista, estalló la primera rebelión Blackfyre. Daemon tomó como escudo personal un dragón negro sobre campo de gules, en contraposición con el dragón rojo sobre sable de los Targaryen. Las casas Bol y Bracken mostraron su apoyo por el rey que esgrimió la espada, pero igual otras casas como los Rain en el oeste, los Peak y algunos Hightower en el dominio y los Ironwood en Dorne. Casi todas casas menores pero con gran poder o de rancio abolengo que tenían fama de pelearse con sus señores feudales. Todas las grandes casas como los Lannister, Tyrell o Martell se mantuvieron leales a la corona. La rebelión terminó casi un año después en el campo de Hierba Roja, conocida así ya que la hierba se tornó ese color por la sangre derramada. Daemon y sus hijos mayores, Aegon y Aemon, cayeron bajo la asoladora lluvia de flechas que hicieron descender Brynden Ríos y su guardia privada. A ello le siguió la desesperada carga de Acero Amargo con Blackfyre en la mano, en un intento por reagrupar a las tropas de Daemon. En plena cometida se topó con su rival Bloodraven, y se produjo un terrible duelo que cegó de un ojo a este último e hizo huir a Acero Amargo. La batalla, sin embargo, llegó a su fin cuando apareció el príncipe Baelor Rompelanzas con un ejército de señores de las Tierras de la Tormenta y dornienses que cayó sobre la retaguardia rebelde, a la vez que su hermano, el príncipe Maekar, reunía los restos de la vanguardia de Lord Arryn y formaba un implacable yunque en el que fueron abatidos y destruidos los rebeldes. Por esta cometida, Baelor pasaría a ser conocido con el apodo de El Martillo y Maekar con el Yunque. Después de la batalla, el rey Daeron dio muestras de una severidad que pocos esperaban. Muchos señores y caballeros que habían dado su apoyo al dragón negro vieron cómo se les arrebataban todas sus tierras, solares y privilegios. Daeron había confiado en ellos, había hecho cuanto estaba en su poder para administrar el reino con justicia, y aún así ellos habían vuelto en contra de él. Los hijos de Daemon que no habían muerto en batalla huyeron a Tyrosh, la tierra natal de su madre, acompañados por Aegor. Estos señores exiliados pasarían a formar una compañía mercenaria conocida como la Compañía Dorada. La Compañía Dorada pasaría a luchar en interminables conflictos a lo largo y ancho de todo Essos, desde las tierras de la discordia hasta más allá de Volantis, pero siempre resurgiendo para apoyar a cualquier pretendiente Blackfyre, y con el sueño de algún día regresar a casa y recuperar sus tierras. La primera rebelión Blackfyre pretendía acabar con la hegemonía de los Targaryen y deslegitimar su mandato, pero la derrota de Daemon solo hizo que Daeron cimentara su poder y autoridad, mientras que pocos albergaban dudas de que Baelor fuera a ser un gran rey, ya que era la viva encarnación de la caballería y la sabiduría hecha hombre, y supo servir excelentemente a su padre como mano. Por lo que mientras ningún desastre inesperado se suscitara, todo marcharía de maravilla para los Targaryen y para el reino durante muchos años. Lo siguiente que pasó fue un desastre inesperado. Durante el torneo de Ashford, o Vado Ceniza, como prefieren llamarle, el príncipe Aerion, el hijo de Maekar, se enfureció y atacó a una titiritera, y un caballero errante llamado Dunk lo atacó para defenderla.
Atacar a un príncipe de la corona era una ofensa criminal, por lo que para mostrar su inocencia, Dunk tuvo que luchar en un juicio de 7 contra 7. Esto es lo que vemos en la nueva serie del Caballero de los Siete Reinos. En el bando de Aerion estaba la Guardia Real y su padre Maekar, mientras que en el de Dunk se les unió de manera inesperada el príncipe Baelor, el heredero de la corona. Dunk ganó ese juicio, pero el príncipe Baelor murió ya que usó la armadura de su hijo que le quedaba muy apretada, y su hermano, el príncipe Maekar, probablemente enfurecido porque no quisiera ayudarlo a él y a su hijo, le dio un golpe en el cráneo que se lo dejó abierto. Baelor tenía 2 hijos varones, por lo que no estaba perdido todo. Sin embargo, apenas unos meses después de la tragedia sucedió otra que afectó a nobles y plebeyos por igual. La gran epidemia primaveral afectó a todos los 7 reinos con la excepción del Valle y Dorne. Entre sus víctimas estaban los hijos de Baelor, Valar y Mataris, pero también se contó entre ellas el mismo rey Daeron. Los Targaryen, como la mayoría de señores dragón de la vieja Valyria, decían poseer una inmunidad a las enfermedades que afectaban a los hombres comunes. No obstante, todo indica que esa resistencia mágica murió con los dragones, y puede que después haya resurgido, ya que en la saga principal vemos a Daenerys atender un campamento de enfermos y no le pasa nada. Así que tras esta serie de fallecimientos, el príncipe Aerys ascendió al trono. Nunca se había imaginado como rey y destacaba por su falta de aptitudes para sentarse en el trono de hierro. Sus intereses se centraban más bien en tomos polvorientos sobre las antiguas profecías y el ocultismo, por lo que Aerys recurrió a su tío Brynden Ríos, conocido como el Cuervo Sangriento, como mano del rey. Cuervo Sangriento se mostró capacitado en su cargo, pero a la vez era alguien temido y tenía espías a lo largo y ancho del continente. Se volvió un lugar común hablar de sus 1001 ojos, y empezó a cundir la desconfianza entre los hombres de alta y baja cuna, por miedo a que su vecino fuera un espía al servicio de Cuervo Sangriento. Agente especial de Foxhound, Delta Force, la CIA, el KGB, el MI6, la TIA, el Servicio Secreto Chino, la NASA, el CNI y el FBI trabajan para mí. Empero los espías resultaron ser muy útiles a su debido tiempo, ya que uno de los señores despojados de sus 3 castillos por apoyar al dragón negro pronto comenzó a conspirar. Gormon Peak con Lord Butterwell decidieron reunir a todos los señores inconformes que deseaban reemplazar al dragón rojo por el negro. En esta ocasión el candidato era otro hijo de Daemon, ya que sus 2 hijos mayores fallecieron peleando con él en la primera rebelión. Daemon II sería quien organizaría la rebelión y quien para ocultar su identidad se tiñó el pelo y se hizo llamar Jon el violinista. Daemon tenía sueños proféticos, cosa que parece ser bastante común entre los Targaryen. Daenerys la soñadora soñó con la destrucción de Valyria y eso salvó a su casa hace 500 años. Por lo tanto, muchos señores dragones tienden a confiar de más en estos sueños proféticos, aunque la mayoría del tiempo estos se hacen realidad de la manera menos esperada. Daemon había soñado con un huevo de dragón eclosionando durante esa boda, y con eso en mente y un huevo de dragón en su posesión, Daemon planeaba hacerlo eclosionar para luego montarlo y así conquistar Poniente. Sin embargo, el plan de Daemon y Gormon falló, ya que para empezar la Compañía Dorada no los apoyó, probablemente porque Daemon era gay o porque su plan era muy estúpido para Aegor, pero el principal motivo del por qué fracasó esta rebelión sin tan siquiera haber empezado fue porque en el torneo de la boda apareció Ser Duncan el Alto, el mismo caballero al que el príncipe Baelor defendió antes de morir, y cuyo escudero era el príncipe Aegon, hijo de Maekar. A Aegon lo apodaban Egg, por lo que el huevo que eclosionó en realidad fue una metáfora, ya que Egg ganó valentía durante esta historia. Igual, una compañía de enanos contratada para la boda resultó ser espías de Bloodraven y el hijo de Quentin Ball ayudó. Es un suceso muy bizarro que sería mejor hablar en otra ocasión cuando toque hablar de Dunk y sus novelas. El caso es que Dunk y Egg arruinaron la conspiración y la boda, los enanos recuperaron el huevo de dragón y Brynden apareció y arrestó a Daemon, y así es como la segunda rebelión Blackfyre terminó sin haber iniciado. Ocho años después del fracaso de la segunda conspiración, Daemon falleció y su hermano Aegon, acompañado con Bittersteel y la Compañía Dorada, cruzaron el Mar Angosto y encabezaron la tercera rebelión Blackfyre. Esta guerra es de la que menos información tenemos, no tiene menciones en la saga principal y solo conocemos lo que pasó por un fragmento en el Mundo de Hielo y Fuego, donde se nos indica que el príncipe Maekar mostró liderazgo, Egg mostró valentía y Aeron suscitó hechos. Conociendo a Aerion, lo más probable es que estos hechos hayan implicado gran crueldad y violencia hacia los rebeldes. Lo más relevante de esta rebelión fue el segundo duelo entre Cuervo Sangriento y Acero Amargo. Aegon fue asesinado de manera traicionera, ya que este se había rendido y aún así fue ejecutado.
probablemente por Brynden o Aerion, ya que los dos eran conocidos por su crueldad y locura. Sin embargo, Aegon Ríos no fue ejecutado, aun cuando estos dos loquitos lo suplicaron. El rey Aerys decidió perdonarle la vida y mandarlo al muro. Pronto esa compasión se transformó en estupidez, ya que aún había mucha gente en la corte que apoyaba a los dragones negros, por lo que el barco de Aegon fue raptado, por lo que nunca llegó al muro y volvió a Essos para liderar la Compañía Dorada. Aerys murió siendo recordado como uno de los reyes más inútiles. Si quieren saber más sobre el desempeño de cada rey, pueden checar el video que hice rankeándolos en mi opinión personal. Aerys parece que era asexual, ya que no tuvo hijos, por lo que tras él reinó su hermano Maekar. Cuando falleció Maekar, los grandes señores se reunieron para decidir el tema de la sucesión. Había 4 posibles candidatos. El príncipe Daeron había fallecido de viruela y tenía una hija, pero los señores la descartaron porque era algo corta de pensamiento y también mujer. El príncipe Aerion había tenido un hijo, pero este no era más que un bebé, y todos tenían miedo que heredara la locura y crueldad de su padre. El príncipe Aemon era maestre en la ciudadela, por lo que debido a sus votos no podía ser elegido rey. Parecería que la única opción entonces era el príncipe Aegon, pero muchos nobles no querían que él fuera rey, ya que consideraban que tanto tiempo caminando a su lado de su amigo Duncan lo había vuelto medio campesino. En este contexto es donde apareció Aenys Blackfyre, quien escribió una carta explicando su reclamo con la expectativa de lograr con palabras lo que sus parientes no habían logrado con las espadas. Cuervo Sangriento le dijo que podía ir a la capital a presentar su reclamo de manera pacífica, pero nada más cruzar las puertas de desembarco del rey fue aprehendido y decapitado por Bloodraven, el cual mostró su cabeza frente a toda la corte como advertencia de quien aún quisiera apoyar a esta rama bastarda. Aegon fue elegido rey y su primer medida fue arrestar a Bloodraven, ya que desde su punto de vista lo que había hecho solo afectaba la credibilidad de la corona, por lo que decidió mandarlo al muro junto a su hermano el maestre Aemon. Aunque cabe la posibilidad de que Aegon, Brynden y Aemon hayan estado de acuerdo. Aegon parece estaba en parte interesado en la magia, interés que lo pudo haber llevado a la tragedia de Summerhall, además de que Cuervo Sangriento ya tenía fama de estar relacionado a la magia de los antiguos dioses. Sea cual sea el caso, Brynden se unió a la Guardia de la Noche y se llevó consigo a Hermana Oscura, la otra espada de acero valirio de los Targaryen. Ahí se la pasaría por el resto de su vida, llegando a ser Lord Comandante, hasta que un día simplemente desapareció. Aunque nosotros sabemos como audiencia que él es el Cuervo de 3 ojos que aparece con Bran Stark. Aún con él lejos, las acciones de Brynden tuvieron consecuencias. La ejecución de Aenys, más que terminar con la amenaza de los Blackfyre, solo hizo que Daemon III, el nieto de Daemon Blackfyre, cruzara el mar angosto junto a la Compañía Dorada. Pero esta rebelión tuvo mucho menos éxito que las anteriores. Muy pocos señores vieron con buenos ojos a esta facción. Los Blackfyre a este punto no eran más que una rama bastarda y fracasada, mientras que la Compañía Dorada era vista como un grupo de señores extranjeros usando estandartes viejos y olvidados para el continente. El rey luchó contra este nuevo intento de rebelión junto a sus hijos Duncan, Jaehaerys y Daeron. Ser Duncan el Alto, el mejor amigo del rey y ahora Lord Comandante de la Guardia Real, acabó con la rebelión al acabar con Daemon III. Acero Amargo se retiró con la Compañía Dorada y años más tarde murió luchando en las Tierras de la Discordia. Ser Aegon Ríos tenía 69 años cuando falleció, y se dice que murió tal como había vivido, con una espada en la mano y un gesto desafiante en los labios. Aún con su muerte, la Compañía Dorada persiste, y bañaron su cráneo en oro con la promesa de que algún día volvería a ver las tierras de Poniente y un Blackfyre sentado en el trono de hierro. Aegon V murió en el 259 después de la conquista en la misteriosa tragedia de Summerhall. Fue sucedido por su hijo Jaehaerys, el segundo de su nombre. En este tiempo, en el otro lado del mar angosto, una banda de 9 forajidos, exiliados, piratas y proscritos y mercenarios se reunió en las Tierras de la Discordia tomando Thyrosh y los Peldaños de Piedra. El líder de esta banda era Meleys Blackfyre, conocido como Meleys el Monstruoso, un hombre grotesco y gigantesco que tenía una cabeza extra ya que había devorado a su hermano gemelo en el útero de su madre y que había asesinado a su primo Daemon para apoderarse de la Compañía Dorada. Este tal Meleys suponía una gran amenaza para el reino, ya que planeaba lanzar una invasión a Poniente desde los Peldaños de Piedra. Por lo tanto, el rey Jaehaerys ordenó a su mano el rey Ormond Baratheon que comandara al ejército contra esta Liga de la Injusticia. A su llamado acudieron hombres de todas las grandes casas, los Greyjoy, Stark, Martell, Arryn, Lannister, etc. Como en Smash Bros, todos estaban aquí.
La quinta rebelión fue un evento importante para la saga principal aun cuando terminó rápido. Ormond Baratheon murió luchando por lo que fue sucedido por su hijo Steffon. Steffon es el padre de Robert, Stannis y Renly, que en los libros terminaron siendo reyes a su manera cada uno. Steffon se hizo amigo de Aerys y Tywin en la guerra, pero igual se hizo amigo y quizás de manera más importante de Rickard Stark y Jon Arryn, amistad que años después se convertiría en la alianza de esas tres casas que derrocarían al rey loco en la rebelión de Robert. Brynden Tully, el pez negro, se ganó fama como guerrero y comandante luchando en esta guerra. Quellon Greyjoy demostró su lealtad a la corona y mostró la fuerza marítima de los Hijos del Hierro, y Tywin junto a su hermano Kevan le recordaron al reino de la fortaleza de los Lannister. La guerra terminó cuando un joven Barristan Selmy abatió a Meleys el Monstruoso, poniendo por fin punto y final a la rama bastarda que tanta muerte y destrucción y sufrimiento le había causado al reino. ¿O no? En la serie, las primeras 4 temporadas adaptan de manera relativamente fiel los primeros 3 libros. Sin embargo, a partir del cuarto libro las cosas empiezan a ser muy diferentes. Al final del tercer libro, Tyrion Lannister asesina a su padre Tywin y Varys lo ayuda a escapar mandándolo en un barco a Pentos. En Pentos, Tyrion conoce al Magister Illyrio. Este personaje fue quien le regaló los huevos de dragón a Daenerys. Illyrio manda en barco a Tyrion para que conozca a Daenerys, pero su compañía en ese barco es muy extraña. Hay una mujer que dice ser una septa, aunque su actitud y edad están muy lejos de las de una monja. Un guerrero llamado Pato que afirma ser caballero, pero los más extraños de todos estos compañeros son dos. Un hombre llamado Griff y su hijo Griff el Joven. Pero Tyrion descubre que estos son nombres falsos, y que Griff es en realidad Jon Connington, el mejor amigo del príncipe Rhaegar, y Griff el Joven no es otro sino que el hijo del príncipe. El príncipe Aegon Targaryen, el cual se creía muerto, y ahora estos dos parten rumbo a Volantis para contratar a la Compañía Dorada, ya que Jon sirvió en ella, y después ir con Daenerys a ayudarla a romper el asedio de Meereen y Griff pueda casarse con su tía. Pero nada de esto tiene sentido. El príncipe Aegon fue abatido por la montaña siendo tan solo un bebé y se vio el cuerpo, y la Compañía Dorada por generaciones ha luchado por acabar con los Targaryen. ¿Por qué de pronto quieren ayudarlos? Y lo más raro es porque un mercader de queso como Illyrio querría poner en el trono a un dragón en un continente distinto. Illyrio le dice a Tyrion que, negro o rojo, un dragón sigue siendo un dragón. No obstante, hay una teoría muy popular entre los fans que sugiere que Griff en realidad no es Aegon Targaryen, sino Aegon Blackfyre. Verán, en los libros se nos dice que Meleys es el último Blackfyre de la línea paterna. Sin embargo, Daemon tuvo varias hijas y sus descendientes igual. Illyrio llega a hablar sobre que estuvo enamorado de una mujer de rasgos valirios. Quizás esta mujer haya sido una Blackfyre e Illyrio sea el verdadero padre del niño. El mismo personaje le dice a Tyrion que algunos contratos están escritos en sangre. Aegon se pinta el pelo de color oscuro, cosa que otro Blackfyre ya hizo en la segunda rebelión. El Aegon siendo un Blackfyre en lugar de un Targaryen podría ser el verdadero motivo del por qué la Compañía Dorada decide ayudarlo más allá de que Jon Con haya servido. El plan original de Illyrio y Varys era hacer que Tyrion acompañara a Griff y a Fagon hasta Volantis, contrataran a la Compañía Dorada para luego ayudar a Daenerys y casarse y reclamar uno de sus dragones antes de partir a Poniente. Pero Tyrion en este punto de los libros es como Dumentio, y está en su etapa anticristo, por lo que mientras juegan a una partida en un juego de mesa, Tyrion empieza a meterle ideas en la cabeza a Aegon, sobre el cómo debería buscarse su gloria y cómo le convendría más ir primero a Poniente para que cuando llegue su tía le entregue el trono y lo vea como su igual. Tyrion se va de putas y es secuestrado por Jorah Mormont, pero su plan de meterse en la cabeza de Aegon funcionó, y al final del libro vemos cómo la Compañía Dorada ya ha desembarcado y tomó varias fortalezas en las Tierras de las Tormentas y deciden partir para Bastión de Tormentas, que en estos momentos es controlada por las fuerzas de Stannis, pero a su vez está siendo asediada por Mace Tyrell, el cual es leal al rey Tommen. También parece Dorne se les unirá a esta Compañía Dorada. El príncipe Doran y su hija Arianne se la pasan conspirando en los últimos 2 libros, y con ellos es posible que lleven la corona del Conquistador. Recordemos que el rey Daeron la perdió en su guerra de conquista, sin mencionar que la Compañía Dorada tiene la espada de acero Valyrio Blackfyre. Por lo tanto, Griff tiene el nombre del Conquistador, la espada del Conquistador y el nombre del Conquistador.
¿Qué significa esto para Poniente y para la historia en los libros? Aegon parece que va a triunfar en su acometida contra Bastión de Tormentas. El reinado de Tommen es débil y odiado. En el norte, Stannis está por destrozar a los Bolton, Euron está por despertar a Cthulhu, y Jaime Lannister está secuestrado otra vez por Catelyn Stark, que ahora se hace llamar Corazón de Piedra. Por lo que si Aegon gana y ocupa el trono, esto sí que sería un gran cambio. Pero igual Daenerys va a llegar eventualmente al continente y puede que en un inicio se ponga feliz de que el hijo de su hermano esté vivo. Pero ¿cómo reaccionará cuando se entere que no hay un Aegon Targaryen sino un Aegon Blackfyre? Que este está casado con una Dorniense ya y que se lleva todo el crédito por tomar el trono. ¿Acaso responderá igual con fuego y sangre como lo han hecho sus antepasados? Y si llega a ser el caso, ¿es acaso esta la mejor respuesta? Como lectores, nosotros sabemos que Dany es un personaje cuyo uno de sus conflictos principales es el tratar de separarse de esta visión que tiene el mundo respecto a los Targaryen, de esa crueldad y locura con la que se les asocia. Ella ha liberado esclavos y ha tratado de gobernar un reino de una manera mucho más humana. Pero veámoslos desde el punto de vista de una persona común en Poniente por un momento. Aegon dice ser el hijo del último y querido príncipe Rhaegar, porta todos los símbolos de legitimidad y llega en el momento exacto para liberar al reino del falso dios de Stannis y de los corruptos Lannister con un ejército conformado por señores experimentados y de algunas casas reconocidas exiliadas. Daenerys en cambio es la hija del rey loco que ha dejado destrucción a su paso y ahora viene con 3 bestias demoníacas, un ejército conformado por bárbaros y saqueadores, una turba de extranjeros con dioses e idiomas extraños, abominaciones y uno de sus consejeros probablemente será Tyrion Lannister, alguien bastante odiado ya en Poniente por representar toda la corrupción de los Lannister. ¿Cómo reaccionará el pueblo a eso? ¿Y si lo hacen de manera negativa? ¿Eso volverá loca a Dany en los libros? O quizá Dany deba dejar que Aegon tenga su trono aunque sea por un momento, antes de destruirlo para crear un nuevo reino. En los libros todo apunta a que el destino de Dany está relacionado a enfrentarse a los otros, a ser Azor Ahai. Y es que si su destino y encima el verdadero hijo de su hermano, como se sospecha que es Jon, se encuentran en el muro, ¿qué importancia tiene derramar más sangre por un símbolo vacío y corrupto como lo es el trono de hierro? Por generaciones el trono no ha causado más que destrucción a su paso. Maegor, la danza de dragones y las rebeliones Blackfyre no han sido más que peleas sin sentido. Quizás Daeron era el bastardo de Aemon y su hermana, quizás Daemon es el verdadero descendiente del rey, no lo sé, y si algo de eso es verdad, ¿a quién le importa? Las palabras de Lirio tienen doble significado, ya que negros o rojos, los dos, Targaryen y Blackfyre descienden del mismo linaje. ¿Por qué el quién se folló a quién hace más de 100 años debe causar tanta muerte y sufrimiento? Al final del día, los otros están marchando, y el invierno ya viene. ¿Qué valor tiene un título si no queda mundo que reinar? Gracias por ver, no esperaba tan buena recepción del video pasado y sin embargo, aquí estamos. Si les ha gustado, comenten, denle like y suscríbanse, al igual que compartan este video. Pronto vendrán más videos hablando de Poniente y de otros mundos de fantasía. Igual, si gustan ver más de mí, siempre pueden checar mi segundo canal donde hablo de juegos y me tomo las cosas menos en serio, el link se los dejo en la descripción. De mi parte es todo, nos vemos en la próxima.